Bueno, enseguida conectamos con Estados Unidos, con nuestro corresponsal, para ofrecerles una información de última hora sobre la que todavía se desconocen demasiados detalles. Es una explosión de un vehículo que ha obligado a cerrar el puente del Niágara, que conecta Estados Unidos con Canadá. Lo está investigando todavía el FBI, es el puente Rainbow, sobre el río Niágara, en Buffalo. No se sabe todavía si ha sido provocada esa explosión o ha sido consecuencia de ese choque, es decir, accidental. Tenemos ya al otro lado de la línea a nuestro corresponsal Agustín Alcalá. ¿Qué tal, Agustín? Buenas tardes. Buenas tardes, Rafa. A la espera de conocer más datos sobre esta explosión, lo que podemos confirmar es que a estas horas el paso fronterizo del puente del Arco Iris en las cataratas del Niágara está cerrado en estos momentos debido a que las autoridades estadounidenses y canadienses llaman la explosión de un vehículo. Las policías de la frontera, la Policía Montada de Canadá y los agentes de la Policía Estatal de Nueva York están investigando la explosión, y a la zona han llegado ya agentes de la oficina del FBI de la ciudad de Buffalo. No hay por ahora pruebas de que la explosión sea debida a que el automóvil llevara dentro un explosivo, y queda por determinar si esta explosión es intencionada o se trata de un accidente. Bueno, les ofreceremos más detalles en cuanto vayamos conociendo más acerca de esta explosión de un vehículo que ha obligado a cerrar el puente Rainbow y que ya está investigando el FBI, el puente que conecta Estados Unidos y Canadá. Hay otras noticias de última hora que nos remiten a la política española, bueno, a la situación de la política y la justicia en España. Es que el gobierno va a confirmar en su puesto al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Sí, justo un día después de que el Supremo revolcara su nombre por el cieno, después de anular el ascenso que le concedió a su exjefa, Dolores Delgado. Si ya era un escándalo que García Ortiz no hubiera dimitido, imagínese el escándalo que es que el gobierno lo vaya a ratificar en su cargo. Claro que igual es una decisión coherente, porque el Supremo acusa al fiscal general del Estado de desviación de poder por favorecer a Dolores Delgado. Desviación de poder. Justo lo que este gobierno podría estar cometiendo al concederle impunidad a Carles Puigdemont a cambio de los 7 votos de Junts para que Sánchez siga siendo presidente. Desviación de poder. El día del comienzo del curso en la Moncloa. Los ministros ya tienen su primera fotografía en la kilométrica mesa que acoge el Consejo de la Coalición. Son 22 a la mesa. Así que imagínense la extensión del mueble e imagínense a Sira Rego y a José Luis Escrivá, que son los más alejados del presidente, tratando de hacerse entender en esa mesa como de espectra. Hoy pocas decisiones trascendentes habrá tomado el Consejo, más allá de ofrecer una imagen para los gráficos, darle la bienvenida a los debutantes y conjurarse todos para soportar los ataques de una legislatura que se promete incandescente desde el primer minuto. Hoy la atención de la política española estaba centrada fuera, en Estrasburgo. Pero ya les digo que era una atención muy doméstica, Es que esta tarde en el Parlamento Europeo se debatía la ley de amnistía, que ya está registrada en el Congreso de los Diputados de España. Hombre, basta una panorámica del hemiciclo de Estrasburgo para entender que el debate no despierta ni grandes pasiones ni tan siquiera un gran interés entre los europarlamentarios de nuestros países vecinos. Y sin embargo, es importante lo que allí se habló, lo que allí se dijo, y era importante atender a ese debate. La brújula con La Torre. Bienvenidos a La Brújula. Si se incorporan a esta hora a la sintonía de Onda Cero, y es interesante escuchar lo que se ha dicho en Estrasburgo por varias razones, más allá de la capacidad decisoria del Europarlamento y más allá del interés que despierte en los siempre somnolientos eurodiputados. Es que es verdad, es que el eurodiputado suele tener el ritmo vital de un folívoro o un filófago, que es ese animal comúnmente conocido como el perezoso. Era interesante el debate por una cuestión casi morbosa, ¿no? Que era saber cómo esa mujer socialista, Iratxe García, que se desgañitó para convencer a sus colegas europeos de que Puigdemont era un delincuente al que había que retirar la inmunidad, pues les explica ahora que es un socio del gobierno, cuyo historial delictivo debe ser limpiado de inmediato. Ahora nos centramos en Iratxe García, pero antes es mejor detenerse en lo que ha dicho el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, porque esto sí tiene consecuencias, más allá del morbo. Didier Reynders, viejo conocido de la política española,
asegura que vigilará con detenimiento, independencia y objetividad si la amnistía que se aprueba en el Congreso es legal y si afecta, por tanto, a la robustez del Estado de Derecho en España. The Commission, as guardians of the treaties, la Comisión, como guardiana de los tratados, está ahora mismo analizando el texto para determinar si cumple con la ley europea, incluidos los valores fundamentales que están en los tratados de la Unión. Es importante prestar atención a las palabras utilizadas por Didier Reynders. ¿Por qué el comisario Reynders hace tanto énfasis en los tratados? ¿Por qué insiste en que la Comisión es la guardiana de los tratados? ¿Por qué hay delitos que los tratados de la Unión excluyen de la posibilidad de obtener la gracia? El terrorismo. Ya ven que todo esto conduce al juez de la Audiencia Nacional, García Castellón, que es quien está investigando los delitos de Tsunami Democratic. Una investigación que está resultando tremendamente incómoda para el gobierno, y para todas sus terminales mediáticas que acusan prácticamente a García Castellón sin ningún rubor de prevaricación, o sin disfrazar su acusación de forma perifrástica, ¿no? Directamente lo acusan. De hecho, no le prestó amparo Francina Armengol cuando fue mencionado en el pleno de investidura, en el Congreso de los Diputados, con una acusación tan grave, la más grave que se puede hacer a un juez. Ya ven que todo esto remite a la naturaleza de los delitos que se le imputen a Carles Puigdemont y a Marta Rovira, ambos socios de Pedro Sánchez que sostienen a este gobierno porque se les ha prometido la amnistía. Ambos de Junts y de Esquerra, socios de este gobierno. Y aquí es donde entra Iratxe García, la socialista que ha tenido que asumir la indignidad de fotografiarse con un individuo del que hasta julio trató de convencer a sus colegas europeos que era un peligroso delincuente, que debía responder ante un juez. Señor Weber, mentir no está bien. Y usted ha mentido. Usted hizo unas declaraciones a un medio español el pasado fin de semana donde dice: amnistía a delitos de terrorismo no se ha visto en Europa. La Unión Europea tiene que actuar ya. Le leo literalmente el artículo 2, apartado C de la ley de amnistía. Quedan excluidos de la aplicación de la amnistía prevista en el artículo 1 los actos tipificados como delitos de terrorismo castigados en el Código Penal. A partir de ahora, cualquier afirmación en este sentido estará demostrando que miente en su pudor. Es que Iratxe García respondía así al popular Manfred Weber, que fue durísimo. Han participado muchos eurodiputados extranjeros, interesados por lo que estaba ocurriendo aquí en España, y algunos se han expresado en términos muy duros. El más duro quizás ha sido Manfred Weber, del grupo de los populares europeos. Le recordaba a Weber, que la Unión Europea no permite indultar ni mucho menos amnistiar los delitos de terrorismo. Y es verdad, en parte, esto que dice Iratxe García. Hay un punto de la ley de amnistía que excluye de la misma los delitos de terrorismo, pero Iratxe García omite que ese punto excluye los delitos de terrorismo siempre que haya una sentencia firme. O sea, que permite paralizar la investigación sobre Carles Puigdemont y sobre Marta Rovira, porque no están sentenciados ni lo van a estar porque están huidos. Lo que desbarata toda la estrategia del gobierno es el empeño de este juez García Castellón, que sigue inasequible al desaliento, empeñado en investigar a Puigdemont y Rovira por su relación con Tsunami Democratic, y que hoy le ha pedido a Suiza que localice a Marta Rovira y que ofrezca datos sobre la financiación de Tsunami, esta misteriosa organización que incendió Barcelona y, entre otras cosas, atacó infraestructuras críticas del Estado. Por eso tiene tanta importancia que el delito imputado sea el de terrorismo y no desórdenes públicos, porque eso obligaría a la Unión a actuar contra la vulneración de sus tratados y porque eso también obligaría a Suiza a colaborar, que ya saben ustedes que Suiza suele proteger a los delincuentes que allí se refugian, pero no a los que no prestan amparo, a los delincuentes que están acusados de terrorismo. Al menos muestra una cierta sensibilidad en lo que respecta al terrorismo. Si se entiende esto, se entiende también el empeño de la Fiscalía Española por trocar la imputación a desórdenes públicos agravados. A pesar de que en el pasado reciente, Julio, sin ir más lejos, defendió que las actividades de Tsunami encajaban en la tipificación de terrorismo. ¿Cuántas cosas cambiaron en Julio? ¿Cuántas opiniones se vieron trastocadas? Es que en julio, de repente, cientos de personas vivieron su epifanía. De repente,
cientos de personas que creían que Puigdemont tenía que responder ante un juez y así lo defendían, de repente creyeron que lo mejor era sumarlo a una mayoría parlamentaria y amnistiarlo para favorecer la convivencia, o eso dicen. No fue el calor del estío, de este pasado julio bochornoso. Fueron las elecciones de julio. Y entre las epifanías más bochornosas de este julio bochornoso, la de la Fiscalía, por puro interés político, porque hay un interés político claro en cambiar la imputación de Carles Puigdemont a unos desórdenes públicos y no a un delito de terrorismo. Y esta es la verdadera clave del asunto. Porque a Europa le va a importar poco lo que ocurra en España, salvo que se demuestre que ha habido una vulneración flagrante de sus tratados. Y por eso el comisario Reynders insistía en que la Comisión es guardiana de los tratados y vigilará si existe algún tipo de vulneración. Y esa vulneración puede ser la de que se están paralizando causas que investigan delitos por terrorismo o que se está produciendo una desviación del poder. Es decir, que el gobierno ha utilizado su poder para procurarse más poder. Y eso es lo que significa canjear 7 votos parlamentarios por impunidad. Por eso les decía que quizás es coherente que haya confirmado en su puesto al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Al fin y al cabo hace una práctica que ya es recurrente, ¿no? Que es la desviación de poder. Pues favorecer a una persona muy cercana que antes le había procurado a él poder. Hoy el Grupo Popular en el Congreso ha organizado unas jornadas contra la amnistía allí en la Cámara Baja y creo que ha sido muy interesante escuchar lo que allí ha dicho alguien que sabe bastante de este asunto y además tiene una enorme pericia técnica, que es Rafael García Valdecasas, que fue juez del Tribunal General de la Unión Europea. En cuanto a la norma europea, podría ser conculcada la siguiente. El artículo 2 del Tratado de la Unión Europea, que dice que la Unión se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos. El artículo 19.1, párrafo segundo del Tratado de la Unión, que dice: los Estados miembros establecerán las vías de recurso necesarias para garantizar la tutela judicial efectiva en los ámbitos cubiertos por el derecho de la Unión.